El discurso mediático. El discurso mediático es relativo a los medios de comunicación y se integra con discursos especializados como lo son el discurso literario, científico, místico, político y con el discurso cotidiano que está conformado por códigos y jergas. Desde la semiótica, el discurso mediático no forma parte exclusiva de los medios, sino que sus formas también se reproducen en grupos, familia, escuela e individuos. En este discurso coexisten factores políticos, sociales, filosóficos e ideológicos. Este no solo se realiza con la ayuda del sistema lingüístico verbal, sino que abarca también elementos visuales de difusión, recepción e informativos. La estructura de este discurso parte de dos elementos que a su vez dan lugar a la tercera integrante, finalizando con un tercer elemento. Estos elementos son el hacer saber, hacer creer, que dan lugar al saber hacer y que a su vez da lugar al poder. Para Foucault, el poder no es una sustancia sino un ejercicio. No se encuentra centralizado en el Estado, sino difuso en el tejido social. No es solo negativo o represivo en la forma de ley, sino que en las sociedades liberales crea la sensación de libertad, y no reprime el deseo, sino que lo regula. Como lo señala el esquema, podemos ver cómo la información también es una forma de relacionarse socialmente. La transición de significados conduce a un saber y un saber conducirá a un poder. El contenido de los mensajes. Según Dorving, el primer ejercicio metodológico de análisis de contenido parece haber ocurrido en 1640 con la interpretación de los textos sagrados, que tuvo lugar en Suecia. Estos textos eran religiosos que comprendían más de 90 himnos. Llevaban por nombre los Cantos de Sion. Este texto se analizó para descartar que pudiera ejercer peligro en los luteranos. El análisis de contenidos se convierte en una empresa de desocultación o de revelación de la expresión donde ante todo interesa indagar sobre lo escondido, lo latente, lo no aparente, lo potencial, lo inédito o lo no dicho, de todo el mensaje, de acuerdo con Piñuel Raiga, en 2002. De esta manera, como lo dice la cita anterior, el análisis de contenidos se encarga de adentrarse en todos los elementos del mensaje, aunque estos no sean explícitamente textuales o visuales, incluyendo también aquello que no se dice. Contenido manifiesto contra el contenido oculto, el silencio y la ausencia. El contenido manifiesto es lo que explícitamente se dice en el discurso, como los diálogos en cine o las narraciones donde está plasmado el significado o el simbolismo, entre otras cosas. Lo oculto es la intención que no está explícita en el discurso, pero que está inmerso en él. Símbolos, la puesta en escena que indica la posición emocional de los personajes, o también los silencios que comunican. Por ejemplo, para agregar dramatismo en un filme se recurre algunas veces al silencio. Definición de análisis de contenido. Para encontrar algunos de los mensajes ocultos en un contenido, se necesita hacer un análisis profundo de este. A ello se le llama análisis de contenido. Muchos estudiosos lo han definido y explicado de múltiples maneras. Algunas de ellas y las que consideramos nos resultan más útiles para comprender nuestros temas son: según Mayins, 1980, es una técnica de investigación que identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades lingüísticas de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades no lingüísticas de las personas y los agregados sociales. Otra definición muy útil es, según Austin y Stone, que el análisis de contenido es una técnica de investigación para formar inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de un texto. El concepto del discurso. El discurso no se encuentra en sí mismo solo en el conjunto de palabras y oraciones expresadas en el texto y el habla, sino, empíricamente hablando, el significado del discurso es una estructura cognitiva. Tiene sentido incluir en el concepto de discurso no solo elementos observables verbales y no verbales, o interacciones sociales y actos de habla, sino también las representaciones cognitivas y estrategias involucradas durante la producción o comprensión del discurso. Para Pardo, el discurso es un fenómeno cultural, social, cognitivo y discursivo, y presenta como dimensiones fundamentales la forma, el sentido, la interacción y la cognición, atravesadas por el contexto.
Una definición que apunta en la misma dirección de la que da Ruiz Ruiz, para quien se puede definir discurso como cualquier práctica por la que los sujetos dotan de sentido a la realidad. Al cruzar esos dos criterios, Morrison obtiene 16 tipos útiles para la clasificación de los discursos. Así, Santander habla de entender los discursos como un modo de acción y plantea la necesidad de leer los discursos para leer la realidad social. Una línea de investigación conocida como análisis crítico del discurso, en la que es conocida como una práctica social. Van Dyck introduce una visión del discurso que va más allá del producto lingüístico e incorpora otras variables sin cuyo conocimiento la productividad discursiva pierde eficacia y las interpretaciones posibles se empobrecen, se limitan o se adulteran. Al señalar que el discurso es un acontecimiento, Rigaud recupera la visión del mismo como acción social con todas las consecuencias que de ello se deriva. Sin embargo, no pierde de vista lo que él llama el segundo polo cognitivo del discurso, el significado. Gracias a estas definiciones y conceptualizaciones, es posible visualizar un modelo comprensivo de algunos de los fenómenos de significación a los que el análisis de contenido se debe enfrentar cuando está ante un conjunto de textos a los cuales, en primer lugar, debe constituir en corpus. Análisis de contenido o análisis de discurso. Algunos autores prefieren hablar de análisis del discurso y no de análisis del contenido, pues ciertamente la dimensión discursiva permite una visión mucho más completa de los fenómenos propios de la construcción y articulación de contenidos, pues esta última expresión parte de una metáfora espacial que reduce o empobrece la visión del significado como un proceso. Una tendencia muy importante en el análisis del discurso es la que se ha denominado análisis crítico del discurso, cuyas principales propuestas se encuentran en los trabajos de Fairclough, Van Dyck y Sarajevo. El primero señala que el análisis crítico del discurso está basado en una visión de la semiosis como un irreductible elemento de los procesos sociales materiales, mientras que el segundo lo define como un tipo de investigación analítica del discurso que principalmente estudia la manera en que a través de textos y hablas se representa, reproduce y resiste, en el contexto social y político, el abuso, dominio y desigualdad del poder social. Cuando los poderes dominantes permiten un discurso extremista, la gente violenta se siente legitimada para recurrir a la violencia. Gran parte de los problemas y asuntos sociales tienen una dimensión discursiva. Cualquier discurso público no es inocente. Muchas veces hay un discurso que parece progre, pero en la realidad no lo es. En la realidad las políticas antirracistas casi no ocurren y el racismo es de todos lados dominante. El poder de las palabras sobre la mente de la gente es inmenso. Manipular a las personas es fácil y manipular a la gente contra minorías, cualquier tipo de minoría, es aún más fácil porque la gente tiene la tendencia, sobre todo en tiempos de crisis, de culpar a gente que no tiene poder y no la gente de arriba. Una libertad total implica un poder total. La libertad de prensa tiene que ser total para criticar a la gente que tiene el poder. Pero no se puede abusar de la libertad de prensa para reprimir a la gente que no tiene el poder. Y minorías, inmigrantes, etcétera, etcétera. Estoy muy claramente en contra de ese tipo de libertad. Analizar críticamente el discurso también implica analizar su potencial de manipulación, pero también de educación. La práctica es educar a periodistas y eso obviamente es muy difícil porque luego una gente llama educación, otra gente dice es manipulación y eso es obviamente una línea de división muy importante. Ahí hay debate, perfecto.
El concepto de mensaje. En su teoría matemática de la información, Shannon y Weber se refieren al mensaje en términos de bits de información y en consecuencia no toman en cuenta su significado. En la lingüística de Jacobson, el mensaje es el producto de las operaciones de selección y combinación proyectadas sobre el código. Para nosotros, el mensaje es un concepto que privilegia los significados de un texto, los cuales nos permite, gracias a la redundancia, elaborar modelos isotópicos. Si bien un texto tiene significados, es la transformación de esos significados en 164 sentidos, gracias a su articulación dinámica a los contextos donde se realiza. Cuando ese texto se convierte en mensaje, más allá del mensaje en sí, para algunos autores cualquier mensaje va dirigido a un destinatario real o imaginario. Y es en esta relación donde adquiere significado. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra de... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre el concepto de texto. ¿Será que esta es la base de los discursos? Más allá de su definición, ¿qué cosas intervienen en este y cómo es que funciona? Bajo la visión de distintos autores, al concepto de texto se le asocia principalmente o interpreta como si este fuera un sinónimo del término corpus o del término de discurso. Mientras tanto, otros autores se limitan a definir al texto tan solo como si fuese un grupo de símbolos o de signos. Aquí entenderemos al texto como una dimensión más del discurso, puesto que es gracias a los textos y en los textos que es posible llevar a cabo la elaboración del discurso. Al mismo tiempo, es gracias al discurso que los textos adquieren este sentido de vigencia y permanencia. Algunos autores, como Greimas y Cortés en su libro Semiótica, Diccionario Razonado de la Teoría del Lenguaje, mencionan que ellos ven al texto como un producto. Esto hace referencia a la afirmación de que en los textos es posible llevar a cabo la elaboración de un discurso. Mientras tanto, otros autores ven a los textos más como una actividad de productividad que como un producto, puesto que estos autores encuentran que el texto no se queda estático, al contrario, posee una condición activa y dinámica, puesto que incluye los procesos de enunciación, operación y por supuesto los de codificación y decodificación. Es como si dentro del texto pasara todo el proceso de comunicación, no solamente el producto final en el discurso. Todo lo que influye en la creación del texto se encuentra en constante actividad. Lotman es un autor, el cual adjudica al texto una serie de características. La mayoría de estas características hacen referencia al término de cultura. Empecemos a verlas. La primera dice que el texto es un dispositivo de la memoria cultural, colectiva y la supraindividual. Por su otra parte,
dispositivo de olvido cultural determinado por las relaciones de poder. Estas dos características hacen referencia a que en las relaciones de poder, quien ejerce su poder sobre el texto hará y establecerá qué es lo que se quedará plasmado en la memoria cultural y qué se olvidará. Después, la siguiente característica es como un generador de sentido. Aparte, posee un soporte simbólico. Y por supuesto, todo esto anterior hace referencia a que el campo cultural en todos los sentidos se encuentra inmerso en los textos. Dinámicas entre texto, cotexto y contexto. Villegas en 1993 menciona que esos tres elementos como condiciones son clave para entender un texto. Para empezar, define la textualidad como regularidades internas del texto, por ejemplo, la concordancia y la cohesión. Ahora bien, la textualidad también implica que hay una relación de correspondencia entre los elementos que conforman un texto. La cotextualidad, según Villegas, se da a partir de la combinación de redundancia y coherencia que forma un conjunto significativo. El cotexto constituye el marco de referencia en el que el texto adquiere sentido porque alude a los contextos intratextuales creados por el propio texto. Y como ejemplo, tenemos la escena final de una película que solo se puede entender si ya vimos todas las escenas anteriores. Y por último, el contexto sintagmático viene dado por las relaciones copresenciales de los elementos de una articulación sígnica dentro de un texto, mucho más allá del sentido lingüístico. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora vamos a ver algunos conceptos que se derivan del concepto de texto, la intertextualidad e hipertextualidad. Comencemos con la intertextualidad. Julia Kristeva afirma en 1967 que todo texto se construye como mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. En pocas palabras, se puede decir que esta intertextualidad es cuando un autor hace referencias a otra obra. Y estas referencias se pueden dividir de dos tipos, que es la interna y la externa. La interna, como podemos observar, hace una referencia a Doctor Sueño, una novela de Stephen King, que durante esta novela se hace referencia a que el payaso It de la novela Eso se encuentra vivo. Y también se hace referencia a la externa. La externa va a ser aquella cuando el discurso va a ocupar a otras obras que no son del mismo autor. Y aquí estoy poniendo de ejemplo cuando los Simpson hacen parodia de la película La Naranja Mecánica. A continuación vamos a ver un ejemplo de intertextualidad externa, que es una sección del programa Padre de Familia haciendo referencia o parodia de la serie Doctor House. ¡Ay, Dios mío! ¿Mi padre se va a recuperar, Doctor House? Está en coma, señora Griffin, y al escuchar el sonido de su voz le diré que es afortunado. Santo Dios, espero que puedan hacer algo por él. Doctor House, si va a salvar a este paciente, necesita esto. Reglamento. Quítenme esta cosa de enfrente. Un segundo, ¿cómo va a seguir las reglas si no tiene el reglamento? Oh. Mis métodos son poco ortodoxos, señor Griffin, pero puedo ayudarlo. ¿Qué hace? Mi trabajo. A veces personas fingen estar en coma. Este hombre no, a menos claro que el golpe lo haya noqueado. En ese caso, no sabremos en un rato. House. El duro. También eso. Ahora bien, pasemos a la hipertextualidad. Desde el punto de vista semiótico, el hipertexto se va a definir como un mecanismo generativo de estructuras de significación propias de diversos tipos de discurso, capaz de producir rearticulaciones textuales en tiempos y espacios distintos a los de su ocurrencia original. Y aquí puedo dar el mayor ejemplo, Star Wars. Como algunos han de saber, Dune inspiró en gran medida a George Lucas. Dune es una novela salida en los años 60 que habla de un viaje intergaláctico. Tiempo después, George Lucas retomaría esta historia y crearía su propio universo, Star Wars,
Quiero que se den cuenta cómo esta estructura se encuentra ahí, pero ojo, no es la misma historia, son diferentes autores, pero ese esqueleto que se encuentra en ambas historias se encuentra ahí. Es la historia del viajero, la historia de cómo el bien triunfa sobre el mal a través de un viaje, de un héroe, de una damisela y de unos compañeros que acompañarán al héroe. Ahora que entendemos al texto como una productividad más que como un producto, podremos pasar a entender la productividad dialéctica. Esa dinámica textual es una dinámica dialéctica. El proceso de semiosis, el cual podremos entender como cualquier ejercicio donde se le dé significado a algo que posee signos, ya no se limita a los tránsitos entre significante y significado. Ahora, la productividad textual condiciona también la dinámica analítica. Esto hace referencia a que es necesario que el análisis vaya del texto y su textualidad al cotexto y a los contextos. Para esto, el libro aborda un ejemplo muy claro en el cual se da esta oración. Un ciudadano A va a presenciar B una ópera C en un teatro D en la noche de viernes E. A hace referencia a una persona con un trasfondo de acumulación de saberes, juicios, prejuicios, costumbres, tradiciones, etc. Este será el receptor y no se encuentra pasivo. Este constantemente interactúa y de ahí es donde se desprenderá la dialéctica. B hace referencia a la participación en una particular acción. En este caso, la acción es el contemplar, observar y participar de nuestro ciudadano en la ópera. Las participaciones se pueden dar desde aplausos, pararse, captar la atención de lo que se está viendo, aprobar o desaprobar lo que está expectando. En C tenemos la que será la nueva experiencia semiótica, es decir, el performance de la obra. Después tenemos que en D se refiere al teatro y E la noche del viernes. Estos hacen referencia más que nada al espacio temporal y físico en el cual se suscitan los hechos. Si bien el performance de la ópera es el texto fundamental de la situación de esta comunicación y el cual es el que nos interesa, podemos observar que en este proceso intervienen infinidad de variables que a final de cuentas integran este proceso de comunicación dialéctico entre el espectador, la obra, el mensaje de ella y el lugar junto con el contexto en el que se suscita. Todas las variables aquí resumidas no están aisladas, no son lineales y no pueden interpretarse sin tener que relacionarlas unas con otras. Por el contrario, se articulan. Todas tienen un sentido dinámico y complejo, y operan con mayor o menor fuerza, pero siempre en una interacción dialéctica que construye los equilibrios semióticos de mayor o menor armonía que harán posible el proceso de comunicación. Esto es un proceso complejo. Sin embargo, plantea enormes retos para el analista, que a menudo sobrepasan sus capacidades y que también a veces lo obligan a recortar esta realidad semiótica, y en consecuencia, el analista establece los límites y construye un corpus específico de la vialidad del análisis. Pero, ¿qué es el corpus? Concepto de corpus: una selección y sistematización de textos con miras a un proyecto de análisis e investigación. Puede definirse al corpus como un conjunto sistematizado de textos que, agrupados según determinados criterios, permiten dar una homogeneidad, de manera que los resultados del análisis ganen en coherencia, eficiencia y sobre todo en pertenencia. La pregunta inevitable para el investigador de lo que hemos denominado discurso mediático es cómo establecer los límites del corpus. La fonología nos ha enseñado una herramienta útil para la constitución de un corpus y para determinar la pertinencia de un elemento o de un texto. Esa herramienta es la operación de conmutación. Esto quiere decir que si sustituyes algún elemento del texto y le cambia el sentido al mismo, significa que ese elemento cambiado es vital para la existencia del texto y sentido del discurso.